Bienvenidos a Inicia.do. Raúl Ramírez es una de las primeras personas que impulsaron el movimiento blogger en América Latina, fundador de Isopixel One, una agencia digital, y Café de Altura, una iniciativa sin fines de lucro para ayudar a emprendedores tecnológicos. Conversamos con él. Yo quisiera comenzar a conversar contigo conociendo un aspecto muy personal de Raúl Ramírez. A mí me gusta conocer de dónde viene Raúl. ¿De dónde viene Raúl? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Me voy a poner metafísico. Yo nací en un pueblo del norte de México, Durango, un lugar muy, ¿cómo podríamos decir? Campirano, rural totalmente, muy alejado de lo que es la tecnología. A los 5 años mis papás, yo tenía 5 años cuando mis papás deciden salirse de ese pueblo porque las oportunidades realmente hubieran sido muy pocas para nosotros. Tengo 5 hermanos, yo soy el menor de ellos. Creo que en ese momento fue una decisión muy sabia de mis padres para buscar oportunidades y crecimiento. Si no, en el pueblo hubiera sido muy difícil sobresalir. Ahí es campo, campesino, o cuidas rebaños de cabras, de ovejas, de vacas, o te dedicas a piscar algodón o maíz o tomates. O sea, ahí el futuro no era muy halagüeño. Yo no lo recuerdo, tal vez mis hermanos mayores sí, pero yo 5 años me voy a vivir a la Ciudad de México y pues una infancia complicada. Realmente un tema de gente de campo en la gran ciudad lo pasa mal, ¿no? No es tan sencillo. ¿Tuviste en tu plena infancia y como inicio de la adolescencia muchos embates, así como tú me dijiste? Mira, éramos una familia muy unida y mi madre siempre se dedicó a la venta, siempre tuvo alguna tienda. Mi madre muy movida, vendía de todo y pues, como éramos 5 hermanos, pues, mientras mis padres se buscaban la vida, los mayores nos creaban a los chicos. O sea, realmente fue complicado, pero no triste ni malo. O sea, al contrario, eso me formó el carácter y siempre tuve cariño y amor y cosas muy lindas de mi familia. O sea, pero sí fue algo que mucha gente no conoce de Isopixel. Lo ven en el escenario y tiene una empresa que le va bien, mal, regular. Nadie sabe que me ha tocado picar piedra y que abrirme paso, ¿no? Mucha gente te ve y piensa le va bien, jodámoslo, ¿no? No, son años de mucho trabajo, de estudiar muchísimo, porque eso fue algo que mis padres, a pesar de ser de pueblo, de campo, unas personas que con trabajos pueden leer y escribir, o sea, saben escribir su nombre y leer un poco, porque realmente en el pueblo la situación era bien complicada, y ellos con esa dificultad, con ese tan poco conocimiento académico, lo único claro que tenían es que sus hijos debían estudiar. No sé cómo, ni quién se los metió, porque en ese pueblo no se da, pero mis hermanos todos, maestría, yo tengo maestría, ingenierías, carreras, un doctorado, algo que les agradezco muchísimo a mis viejos. Muy padre, o sea, mucho trabajo, mucho estudio, y eso pues nos hizo crecer muchísimo y padre. Tú eres diseñador de profesión, ¿no? ¿Cómo te relacionaste desde el principio con la tecnología? ¿Qué te llamó la atención y la pasión de tú decir, ok, yo visualizo esto y quizás sea mi futura profesión? Estudio la carrera, como decía en la charla, con diseñadores a la antigua, de cúter, de escuadra, tiralínea, tinta china, acuarelas, fotocopia, pegar y hacer el domi y entregar. La computadora era algo que apenas iniciaba y que estaba muy en pañales. Te hablo del 92, donde había computadoras, pero eran excesivamente caras, accesibles a muy pocos, y no había demasiados programas para hacer diseño. Muy pocos privilegiados tenían acceso a tecnología, pero pues dentro de irte formando, ir haciendo, veías los laboratorios de cómputo donde nos enseñaban MS2 y Windows, imagínate. Yo ya presentía que ahí había algo bueno, que tenía que estar pegado a eso. Así es que me empezó a interesar en las computadoras y mi primer curso ha sido uno de Windows 3.11 para trabajo en grupo. Imagínate, ese fue mi primer curso de computadora, donde casi era prender la computadora,
copiar un archivo, tirar a la basura, los menús, algo muy rupestre, súper básico, pero ese fue mi primer acercamiento a la computadora. Después, cuando estaba a mitad de carrera, buscando dónde hacer mi servicio social. Yo no sé si en República Dominicana se hace servicio social, donde 6 meses le regalas tu trabajo a una empresa, a gobierno, para que te formes, para que aprendas un poco. Yo me acerqué al centro de cómputo de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ahí era donde había entrado el Internet en México. Ahí era como una especie de meca tecnológica. Y había computadoras, y yo dije, de aquí soy. Fui a hacer mi servicio social, pedí oportunidad en el área multimedia, pero en el área multimedia te pedían experiencia, que supieras usar la computadora, que fueras buen diseñador, que fueras buen dibujante. Y pues te digo, mi primer curso era de Windows 3.1 para trabajo en grupo. No di el ancho y no me aceptaron. Me regresaron y yo bien triste me regresé a casa. Y 2 semanas después me hablaron del área de redes y sistemas. De, oye, tu servicio social de la oficina, ven en redes porque necesitan diseñador. Ya fui con muy poca expectativa porque pues, yo no sabía usar computadoras y ahí era un centro de cómputo. Pero afortunadamente la jefa de ese departamento dice, no importa, todos estamos aprendiendo, esto es muy nuevo, vente y aquí aprendes. Y así fui de Windows. Ahí había Workstation con Unix, unas computadoras enormes, con lo último, y era así como de no inventes, había Silicon Graphics. Me acuerdo que había una Next, las Next son las que hizo Jobs después de que lo sacaron de Apple. Sí, que eran los monitores grandísimos. Y eran hermosas, porque eran a color y después ese sistema operativo Next se convirtió en el sistema operativo de las Mac cuando Jobs regresa a Apple. O sea, imagínate, yo estaba ahí metido no sé, me sentía como un niño en una confitería y tú, todo hermoso. Así fue como me acerco a la tecnología. Al mes yo ya estaba haciendo páginas web, entendiendo el lenguaje HTML, viendo cómo Mosaic, Netscape, todos estos sistemas, estos navegadores que le dieron realmente popularidad a Internet. Mosaic, no sé si recuerdas este navegador. Pues ahí eran mis primeros pininos, una Silicon Graphics que tenía ya un editor de web bastante interesante. O sea, yo ya estaba trabajando en Unix cuando mi primer experimento había sido con Windows. Luego de eso viene ya el blog. Tú fuiste una de las primeras personas en la región de relevancia que tuvo el acercamiento al ecosistema Blogger y hizo un montón de cosas. Cuéntame cómo fue tu experiencia con eso y cómo se ha dado a la actualidad. El blog lo creé el 14 de septiembre de 2001, 3 días después del atentado a las Torres Gemelas. Comentaba en la conferencia que cuando pasa eso, los sistemas de noticias habían colapsado, no había manera de informarse porque todo estaba caído. Fue tanta la demanda y tan pocos preparados estaban los sitios que no había modo de entrar a CNN, al Universal en México. Los sitios de noticias estaban caídos. Y ahí en Nueva York estaba Sebastián Delmont, Zona Geek, y él empezó a tejer una red de amigos, colaboradores. Él mismo se salió a dar información de lo que estaba pasando en Nueva York, muy cerca de la zona cero, reportando, tomando fotos, subiendo información. Y sin yo ser blogger dije, qué padre, qué lindo, o sea, lo que está haciendo Sebastián es súper importante y además eran como muy unidos, era una comunidad bastante, para mí, si me apuras, es como el antecedente de la web social que hoy vivimos, los blogs con sus sistemas de comentarios, con sus trackback, con su RSS, con su pinback. Los blogs eran como la primera gran revolución social que se dio en la web, donde se empezó a hacer dinámica y no eran sitios estáticos. Ahí decido crear mi blog y llamarlo Isopixel. En ese momento éramos de los poquitos que habíamos creado un blog en español y en específico de diseño gráfico. No había muchos en Latinoamérica. No, éramos 20, éramos un pueblo muy pequeñito.
Ya de ahí poco a poco sí que vi que en Latinoamérica por cada país ya se estableció. No, ya después poco a poco se fueron creando más. El primer año yo tuve como 10 comentarios, el primer año en mi blog. Y era un sistema de comentarios externo que tú le ponías a Blogger. Un servicio externo, un código y pa. Si yo me hubiera guiado por la popularidad de mi blog en base a comentarios, pues renuncio el primer año. Pero empezó a tener éxito porque yo ahí colgaba fotos, colgaba tutoriales, colgaba información, cosas, recursos de diseño que en ese momento no existía Google, o sea, acordémonos que no había Google, o sea, tenías que estar buscando la información casi haciendo arqueología y de, encontré un buen recurso, lo voy a poner en el blog. Todos mis bookmarks se iban al blog, así es que la gente ya sabía que en mi blog podía encontrar cosas buenas de diseño sin pasar horas navegando, lo cual era interesante y empezó a recomendarse, a pasar de boca en boca, y un año después de eso le compro el dominio, le compro el hosting y me lo regalo de cumpleaños. Ahí es donde nace isopixel.net, porque todo esto fue en Blogger, esta herramienta de blogs de... ¿Ahí tuviste la modalidad de ver eso como un negocio, como un emprendimiento por tu cuenta? No, ahí yo creo que fue pasión, fue hobby, fue como hacer algo que me gustaba, invertirle, como alguien compra estampillas o compra Legos o la afición que le gusta y le invierte. Pues a mí mi hobby, mi divertimento era mi blog y decido invertirle unos $, para tener mi control, mi dominio, mi hosting y ser yo el que manda, ¿no? Ahí evidentemente la pasión fue la norma. Ahí fue totalmente la pasión, fue hacer algo que me gustaba y no había ningún fin comercial, todo esto llegó años después. Ok, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te llegaron las consultas de visualizar eso como un negocio? ¿Cómo llegó eso a ti? Pues pasaron muchos años, te estoy hablando en 2008, o sea, 7 años después es cuando ya empiezo a ver la posibilidad de incluir publicidad ahí, AdSense, todo el mundo iniciamos con AdSense. Ahorita si tú me apuras, poco a poquito AdSense ha pagado mi casa, o sea, aunque fuera un hobby ya iba generando un remanente de 20, 30 dolaritos al día, lo cual a lo largo de 10 años pues ya se convierte en un pequeño capital. No, y eso pasó con la mayoría de los que fueron blogueros en un inicio, que comenzaron apasionados, con el tráfico y con la permanencia y la constancia de la calidad de sus contenidos, fueron estableciendo esa misma misiva. Tú con tu parte, Isopixel se concentró en diseño y con temas relacionados al social media que estaba emergiendo en ese momento. Tecnología también. Fíjate que 4 años atrás, cuando yo renuncio a mi trabajo y decido enfocarme en el blog, es cuando ya todo esto da un giro totalmente hacia vivir de mi hobby, ya no ser mi hobby, sino ser mi modus vivendi. Ahí ya Isopixel deja de ser personal y enfoco tecnología, enfoco gadgets, desarrollo, diseño web, ya el espectro es un poco más amplio y ya ahí lo empiezo a comercializar directamente con marcas. ¿Cómo se sintió eso desde tu punto de vista personal? Esa transición de dejar todo, algo estable, a concentrarte en lo que realmente te apasiona. Pues fue muy complicado porque dejar la seguridad de un sueldo fijo a la aventura de a ver qué generó con esto, pues no fue sencillo, pero afortunadamente las cosas fueron bien, no han sido malos años, al contrario, eso lo permitió el mismo desarrollo del ecosistema digital en México y en el mundo. Yo creo que en Latinoamérica estamos un poquito atrasados en ese aspecto, pero yo creo que un año antes, si yo hubiera tomado esa decisión, hubiera tenido que regresar al trabajo porque no se hubiera podido. Hay un aspecto que tú mencionas y es el Latinoamérica en sí. Mucha gente dice desde fuera que Latinoamérica está viviendo un momento sumamente significativo en cuanto a emprendimientos que están saliendo, la cantidad de usuarios que están emergiendo, ya sean móviles o de otras modalidades. Y tú dices, pero todavía falta mucho. ¿En qué falta mucho? Mira, esta región tiene demasiado potencial. Curiosamente, este rezago se ha convertido en área de oportunidad porque el techo de crecimiento es muy alto y las empresas lo saben.
Aquí falta la brecha digital, cerrarla implica que la gente tenga acceso a la tecnología, acceso a banda ancha, acceso a dispositivos, a computadoras. No es gratuito que muchas empresas se vengan a establecer a Argentina, Colombia, a Chile, a México, porque saben que mucha gente va a necesitar y la pueden servir. Algo que no pasa en Europa o en Estados Unidos, donde ya se llegó al límite, ya todos están conectados, ya todos tienen acceso a tecnología. Aquí en la región, pues, curiosamente, este rezago es un área de oportunidad que se va a explotar. Tenemos un montón de cosas por hacer en emprendimiento, en tecnología, en desarrollo, y generar un ecosistema sano donde todo mundo tenga acceso a esto, genera otras oportunidades de negocio, como startups, como generadoras de servicios, como generadoras de contenido. Si la gente tiene dispositivos, tiene conexión, pues hay que crearle servicios ad hoc. Hace 3 años hubiera sido imposible un Netflix, un servicio de ese tipo en estas regiones, porque el internet era terrible. Estábamos llegando al nivel de lo que pudiera decirse la capacidad mínima para operar para esos servicios. Sí, nosotros podíamos consumir contenido fijo y no más, o sea, un streaming era horrible, ¿no? Hoy tenemos a gente haciendo videoblogs, gente que es súper famosa, popular en su blog, Twitstars, Blogstars, esta gente que es youtuber y tiene miles y millones de views que son equivalentes a un buen porcentaje de puntos de rating de televisión. Hoy en día ya no necesitas a los medios masivos, sí los necesitas, pero puedes hacer muchas cosas en digital. Gente como yo viviendo digital de su blog, gente siendo famosa en YouTube, gente famosa en Twitter, no sé, el ecosistema se ha ampliado y mientras más tecnología haya, mientras más gente pueda estar conectada, eso abre un cúmulo de posibilidades. Hay algo interesante que tú mencionaste y es todo el espectro que tú has vivido y que lo has notado como ya seas tú influencer o bloguero del área data, es el hecho de que en Latinoamérica estemos viviendo todo lo que ya se vivió en esas regiones ahora. ¿Tú lo ves como un retraso? Siempre se ha dicho que Latinoamérica vive retrasada por lo menos 2 o 3 años a nivel de lo que pasa en Estados Unidos o en Europa. Todo lo que tú estás viendo ahora de que está pasando, el social media se está consolidando en muchos países, inclusive República Dominicana, ¿lo ves como un retraso o todavía sigue siendo oportunidades? Pues yo no lo vería, por supuesto es un rezago, pero es natural, vaya, o sea, no es malo. Y lo que sucede en esta región es que sí vamos aprendiendo de lo que ya sucedió. O sea, nuestro proceso no va a ser idéntico a lo que se vivió en Estados Unidos, en Norteamérica, ni idéntico a lo que pasó en Europa. O sea, nos vamos brincando etapas. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero la revolución de los blogs que se habló tanto en Estados Unidos, que Federated Media, Jason Calacanis, gente que hizo millones con los blogs, en España también se dio en Francia, en Italia, donde los blogs realmente tomaron un papel preponderante en temas bien importantes sociales. Al menos México no vivió esa revolución, los blogs no tuvieron este punto de inflexión donde de la noticia saltó del blog a los medios. No, los blogs se hicieron transparentes, los blogs se hicieron cotidianos, se adoptaron, se hicieron estables, pero nunca hubo nadie se hizo millonario a partir de los blogs. ¿Por qué? ¿Por qué en Latinoamérica no se vivió esa misma situación que pasaba con Europa y Estados Unidos, de ver al blogger famoso consolidándose con su red de medios y todo lo demás? Me hubiera gustado saberlo porque quizás yo hubiera podido hacer algo al respecto, pero no, yo creo que pues, la región, la gente no estamos preparados ni como audiencia ni como alguien que lo proponga, porque pues yo creo que sí necesitas como pasión, como trabajo, no verlo totalmente como un divertimento. O sea, estos tipos botaron la chamba, los que se hicieron famosos, los que hicieron dinero con esto y se enfocaron a eso. Para nosotros el blog siempre fue nuestro side B, nuestro lado B, nuestro pequeño divertimento. Quizás si hubiéramos buscado la nota fuerte o
o hacer demasiado ruido, nos hubiéramos tenido que enfocar a ello y no se podía porque eso no daba de comer. Siempre le dedicábamos el ratito libre de ocio y así es muy difícil trascender. Quiero volver hacia atrás y seguir con el proceso de tu crecimiento profesional. Ya nace Isopixel y lo consolidas como un emprendimiento ya como tú me habías mencionado. ¿Qué retos te tomó a ti como emprendedor llegar a ser la persona, la empresa detrás de muchas iniciativas que tú estás alcanzando con el tema de social media allá en México? Mira, más que emprendedor ya a estas alturas del juego, 4 años después, me siento pues ya más un empresario, más un pequeño empresario que tiene su empresa y pues que le ha tocado aprender a la mala de cosas que no sabía. O sea, parece sencillo crear una empresa, pero la formación que yo tengo de diseñador te enseña muy poco de negocio, de ventas, y pues resulta que tienes que facturar, tienes que contratar gente, que tiene que tener seguridad social, que tienes que tener al menos si no un abogado, alguien que te asesore, un contable que te ayude a estar bien con Hacienda, que lleves tus cuentas bien, cobrar, vender. De pronto un diseñador o cualquier profesión que tú me digas se mete a este tipo de cosas y se encuentra que no es tan sencillo. A mí me ha tocado tropezarme, volverme a levantar, pero ha sido muy rico. Si tú me preguntas si yo me volviera a emplear, no. O sea, prefiero este aprendizaje a la mala porque no me formé en negocios. Pero eso pasa también con en cualquier profesión. Cree que tiene la idea, la justifica, la hace, pero no sabe todo el proceso, no sabe todos los obstáculos que tiene que estar. Así es, por eso hay que rodearse de un buen equipo y de buenos colaboradores, gente que te resuelva cosas en las que tú no eres tan hábil. Y eso mismo le pasa a los emprendedores. El movimiento startupero, del cual no soy tan fan, le venden a la gente la idea del American Dream y del siguiente Mark Zuckerberg. ¿Cuántos de esos se dan? O sea, no hay 10, o sea... Bueno, ni siquiera lo logramos con la era.com allá hace ya una década atrás. Exactamente. Que se mencionaban sí algunos, como los chicos de Mercado Libre, otros más, que se pusieron también a ese nivel de ser los nuevos ricos. Muy poquitos lo lograron. Igual pasa con los startups, o sea, ya Instagram ya se inventó, Facebook ya se inventó, Twitter ya se inventó. Lo único que estamos haciendo, Foursquare, estamos haciendo como tropicalizar y adaptar las cosas que ya existen. Muy pocas cosas se han dado como que novedosas en este movimiento de startup latinoamericano, salvo yo creo que Chile, Argentina, quizás Colombia un poquito y España, que sí tiene como buenos desarrollos y han levantado realmente inversión. En México yo creo que tiene como un año que se está trabajando en ello y hay gente que ha ido a Silicon Valley a tratar de hacer algo, pero la realidad es que hasta ahorita no ha salido mucho. Se vende el emprendedor como un héroe. ¿Estás de acuerdo, no, en ese sentido? El emprendedor como un héroe. No tendría por qué serlo, pero sí parece que hoy es cool ser emprendedor. O sea, si tú llevas varios años tratando de emprender y realmente lo que tienes es una empresa como yo, pues eres un empresario, no eres un emprendedor, no tienes una startup. Este típico ejemplo del chico de Tumblr que, o sea, en el momento que lo vende eran 12, 15 personas. Generar un producto tan bueno, tan disruptivo, que genera millones con un mínimo de personas, ¿no? Ese concepto de héroe, pues es válido, ¿no? Pero mientras tú no lo logres y sigas haciéndote pajas mentales de que te pones a escupir código y a hacer un prototipo de algo, pues para mí sigue siendo un perfecto. ¿Y ese concepto de héroe aplica a Latinoamérica? Yo creo que va a pasar lo mismo, o sea, va a haber gente que haga buenos desarrollos, que hay buenos desarrollos, pero curiosamente ni siquiera se llaman emprendedores. Hay gente vendiendo tecnología que está haciendo cosas muy aplicables de sistemas, de facturación, de código de barras, de inventario, de cosas que realmente resuelven problemas y se los venden a las empresas. Un movimiento startupero para mí ideal sería conectar empresas
con desarrolladores y que la empresa diga, mira, tengo este problema específico en mi almacén, en mi fábrica, en mi inventario o en mi nómina, resuélvanmelo. Y quien va a ganar es el que me lo resuelva mejor y se lo voy a comprar. Pero mientras sigamos haciendo estos eventos de, hagamos una startup en unos días y después nadie le da seguimiento y se pudrió el asunto. O sea, que al final de cuentas, lo que ameritas y tú estableces es que hay que ser más aterrizados en ese sentido. Hay que ser más aterrizados, hay que ser más concretos y dejar de considerar a estas personas unos héroes, ¿no? Hay mucha gente que se dice, no, yo soy emprendedor serial. Cabrón, y ninguna te ha pegado. Mejor sé emprendedor en serio y enfócate a una cosa que hagas bien, ¿no? Exacto. Parece que se ve bien en el currículum. Sí, se ve muy bonito, claro. No, yo ya tuve 5 emprendimientos. Ninguno me ha pegado, pero soy emprendedor. Dios. Pero en Latinoamérica no nos gusta mostrar los fracasos. O sea, somos muy dados a que si fracasamos nos ocultamos y no nos damos nada. ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo contrario en el norte. O sea, Europa y Estados Unidos, si fracasaste, bueno, puede haber una segunda oportunidad. Claro, ¿no? Si tú levantaste $500,000 y lo perdiste, ahí sí eres un héroe. Ni modo, no pegó, pero la que sigue, ¿no? No, aquí te van a decir que tú eres un ladrón. Pero ¿es válido borrar eso? ¿Es válido tomar esa cuestión de la cultura del norte? No, yo creo que si tratamos que de si fallaste, puedes tener una segunda oportunidad. Yo creo que no es bueno aplicar y tropicalizar nada más el modelo. Tendríamos que trabajar en cuestiones muy específicas y desarrollar un ecosistema emprendedor ad hoc, afín a nuestra latitud, a nuestra idiosincrasia, a lo que nosotros sabemos y pensamos. Si tratamos de imitar el modelo Silicon Valley, no funciona. O sea, Silicon Valley es Silicon Valley y punto. O sea, no va a haber un Valley dominicano. En México también nos lo quisieron vender en todos lados. Intentan hacer el Silicon Valley de la región o del país. No, yo no creo que no va por ahí. Entonces, ¿cuál sería el futuro de esta nueva movida de los emprendimientos, del social media, de las nuevas tendencias que están saliendo web y que nosotros como latinoamericanos estamos adoptando? ¿Cómo tú lo visualizas dentro de los próximos 24 meses, 36 meses? Ahorita yo estoy colaborando mucho con Startup Weekend, que es un movimiento de emprendedores a nivel mundial, pero ellos lo tienen muy claro y no te venden esta fantasía de que del evento va a salir el próximo Facebook. Lo que ellos dicen, mira, tienes que trabajar en equipo, tienes que establecer un producto mínimamente viable, proyectarlo, identificar audiencia, validarlo, establecer un modelo de negocio, cómo lo vas a vender, cómo lo vas a distribuir, qué aliados vas a tener, si resuelve una necesidad, y esto en 54 horas. Eso se me hace bastante interesante, bastante válido, porque no te venden la panacea de, sí, aquí va a salir el próximo emprendimiento que la rompa. No, te vendo el conocimiento, te doy el conocimiento, te doy un coaching, mentoreo, vas a colaborar con gente igual de entusiasta que tú. Eso está interesante, pero el tema emprendedor sí tiene que evolucionar hacia un modelo más viable, más económico, sí rentable, porque si no, no estamos emprendiendo. O sea, si eso no genera dinero, estamos jugando a que emprendemos. Yo estaba haciendo Café de Altura hace 5 años. Café de Altura es pionero de todo este movimiento de startups en México. Ahí buscábamos, difundíamos y apoyábamos emprendedores en el tema digital. Hace 5 años, ahorita hay una fiebre, muy poca gente lo recuerda, pero si tú me apuras, salvo con un poco más de recursos, patrocinios, no han hecho mucho más de lo que hace 5 años iniciamos un grupo de amigos y yo. Si es que sí urge hacer nuevas y mejores cosas. Guaira, por ejemplo, que es una iniciativa de Telefónica, pero es una empresa privada, es una empresa que te apoya, sí, pero me va a quedar con el 10%, un porcentaje de tu empresa. Si la vendes o hace negocio, pues es mía, ¿no? Tendría que más iniciativa privada, más gobierno, fomentar desarrollo, fomentar tecnología, fomentar Si los gobiernos no entienden que ahí hay crecimiento económico y que es una manera muy buena de mover economía y de generar mercado,
se va a hacer muy poco. Mientras seamos un grupo o empresas o independientes queriendo jugar a emprender, está complicado. En México se fundó el Instituto Nacional del Emprendedor, pero yo siento que más como una... Y ha pasado en varios países, han existido diversas iniciativas que se han creado desde el gobierno, institutos, direcciones. Pero tiene que ser más fuerte y no solamente crear un instituto, sino realmente empujarlo y hacer que la innovación y la tecnología sean disruptivas, porque son un elemento de desarrollo impresionante, pero sea recortes a cultura, sea recortes a educación, sea recortes a ese tipo de cosas, pues no hay... No va a haber una explosión, vaya. Y yo creo que eso tiene que ver con el rezago, más bien con una cultura de educación, de inversión. ¿Cuántos números de patentes registramos en Latinoamérica? No sé, en Japón o en Suecia o en Alemania. Mira, eso está interesante. La cantidad de patentes que nosotros realizamos, la cantidad de innovaciones que estamos haciendo frente a lo que está pasando en el resto de los continentes. Es una buena variable. Sí, habría que analizar cuánto número de patentes por millón de habitantes, que es como el parámetro. Yo creo que en México es una por 1 millón de habitantes, ¿no? Cuando en otros países desarrollados debe ser de 30, 40, 50, no lo sé, pero es un buen medidor.